Hola, soy Manolo Durán, soy de profesión dentista, soy cinéfilo pues por convicción. He trabajado en cine, teatro, estudié actuación y bueno, parte de mi vida está dedicada al cine, tanto en la teoría pues como en la práctica. Me hice fan de Alucarda pues de la manera más sorpresiva, porque un día que me había prometido no volver a ver cine de terror, porque bueno, tenía trastornos para dormir, tenía pesadillas, etcétera. Un día que precisamente me juré a mí mismo a los 8 años que no iba a volver a ver cine de terror, buscando entre periódicos viejos en mi casa encontré un periódico de hace algunos años y al abrirlo lo primero que vi fue un rostro muy enigmático que me capturó la atención durante horas y horas, pues era precisamente el rostro de una película que se llamaba Alucarda, la hija de las tinieblas, que dirigía Juan López Moctezuma. A partir de ahí, mi contacto con el cine fue hasta la fecha muy íntimo. La importancia del cine de Juan López Moctezuma en México es mucho mayor de lo que se ha vislumbrado hasta ahora. Me atrevo a decir que es el cineasta de terror que más logros ha tenido en la cinematografía mexicana, aunque aquí en México no se ha reconocido así. Vale decir, por ejemplo, que sus películas que hizo en la década de los 70 son las películas mexicanas más premiadas en el extranjero. La Mansión de la Locura en su tiempo obtuvo 5 premios internacionales, Alucarda una mención en un festival de Sitges en España, Mary Mary Bloody Mary obtuvo un premio especial de jurados, igual en España, en Europa, y bueno, hoy por hoy Alucarda, por ejemplo, es una película de culto, la única película de culto, me atrevería a decir, mexicana de terror, que ha rodado por todo el mundo, que tiene cientos de sitios web, y eso obviamente convierte a Juan en el único quizás cineasta de terror, de género de terror, con más fans alrededor del mundo. Claro, actualmente están otros cineastas, ¿no? Pero hablando de esa época en concreto, no creo que haya una persona como Juan López Moctezuma en la historia del cine mexicano, y lo que aportó pues fue único en su tiempo. El cine de Juan es específicamente terrorífico por la arista en que la veas, ¿no? Primero porque, bueno, obviamente pues toca muchas cosas que a la gente le da muchísimo miedo, lo que es en sí el terror, ¿no? Posesiones, diablos, cosas demoníacas en sí. Pero el cine de Juan en cuanto a terror va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, él hace siempre en cada una de sus películas una crítica muy aguda a lo que es el catolicismo y a cualquier religión. Basta con ver, por ejemplo, cualquier escena de Alucarda, ¿no? En donde ve uno la escenografía maravillosa de Clómenes Estamatiades que exprofeso Juan le dijo hiciera, en donde bueno, se ve una serie de cristos retorcidos y un elemento, por ejemplo, las monjas, ¿no? En el cine de Juan López Moctezuma, en Alucarda en específico, donde se ven los trajes de las monjas con una mancha de sangre menstrual, pues lo que le quita es divinidad, ¿no? a la imagen de la monja y de la gente religiosa, ¿no? Que pues durante mucho tiempo se creyeron santos intocables. Entonces llega Juan en una época en la que pues, era un México todavía bastante casto, por así decirlo, y trastoca todas esas ideas, y pues obviamente es un país al que no le gustaba, ¿no? Que tocaran su religión, sus creencias, y Juan hace esto, amén de que también Juan hizo una crítica social muy avasalladora en todas sus películas. Si juntas todo esto en un crisol y mezclas todos estos elementos, pues obviamente obtienes un cine de terror puramente estético y además en lo más puro de género, que es lo que diferencia a Juan de otros autores de esa época. Yo creo que Alucarda cobró muchísima fuerza en años recientes porque vivimos en una época de obscurantismo, vivimos en una época donde el terror está en cualquier país, ¿no? Y yo creo que muchas sociedades de nuestro tiempo ya están hartas, por ejemplo, de la religión como tal, ¿no? Entonces buscas el lado contrario, ¿no? Y en este sentido, el lado contrario, bueno, Alucarda es una especie de antivirgen, es una mujer muy hermosa, muy estética, muy bella, pero que representa no solamente ese bien hipócrita que representan otros personajes, otras deidades, otros personajes religiosos. Entonces, Alucarda creo que sale de la pantalla para sublimar a muchas personas que la ven y la toman como una especie de estandarte pues de nuestros tiempos, ¿no? En que Alucarda es bien y mal, es esa contradicción entre el bien y el mal. Y todo eso a los jóvenes de hoy, que viven en una época en la que pues el terror está a la vuelta de la esquina, creo que es difícil hoy en día creer en una virgen, creer en un Cristo, cuando el terror es lo que te invade en cualquier esquina, al menos de este país, ¿no? Y algo como Alucarda, pues creo que es muy válido que haya erotizado la mente últimamente de tantas personas, ¿no?
Es un ícono. Alucarda, vuelvo a repetir, hasta donde tengo noticia, Alucarda es la película mexicana con más sitios web alrededor del mundo. Entonces, esa imagen de ese rostro de Alucarda, creo que no hay país actualmente donde al menos los seguidores del género de terror no conozcan ese rostro, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace poco de ir al Festival de Morelia y pues no había persona de extranjeros que no conocieran el rostro de Alucarda, entonces eso es muy emotivo, aunque pocos mexicanos lo saben, ¿no? Que una película mexicana de 1975 haya tenido tanto eco en festivales tan importantes de cine alrededor del mundo y que sea tan conocida, ¿no? Obviamente, la recuperación de estas películas fue por internet, ¿no? Fue por el auge que tuvo internet, porque hace, no sé, 20 años tú buscabas a Alucarda o buscabas cualquier película de underground o de culto y pues era muy difícil que la consiguieras en los espacios habituales como tianguis de cine o eso, ¿no? Hoy con el internet pues el mundo se ha globalizado a tal punto que no hay nada escondido, ¿no? No puede haber nada escondido con el internet y ese ojo pues, tan maravilloso que significa globalizar pues, al mundo, ¿no? Entonces esas películas que nadie conocía hoy en día pues salen en México y las puedes conocer en todo el mundo. Yo creo que básicamente se debe a eso. Y claro, bueno, si menospreciara la calidad del filme, en el caso de Alucarda, yo creo que no hay una película igual alrededor del mundo que reúna esos elementos que reúne Alucarda, ¿no? Podemos tomar ejemplos de otros países, pero lo que reúne Alucarda en sí como película es súper valioso y no creo que alrededor del mundo haya una película igual, ¿eh? Conocí a Juan y como dices, pues bueno, fui heredero de su obra, pero en su tiempo cuando esto sucedió, pues no alcanzas a ver la magnitud de esto, ¿no? Años después, cuando está el auge del internet y ves que hay gente de China o de Francia o de Inglaterra buscando el cine de Juan López Moctezuma y decir, yo tengo esas películas que la gente está buscando, pues te das cuenta de la magnitud y obviamente te cae el 20 de lo que tienes entre tus manos. Ahora, sentimentalmente, ¿qué significa? Pues significa muchísimas cosas en mi vida, porque antes que Juan ser el creador de las películas, como yo lo veía, pues llegó a ser mi amigo, entonces llegó a ser más que un amigo, llegó a ser algo así como un mentor, ¿no? Y tener la obra de este genio, que yo considero un genio, pues es maravilloso, ¿no? La responsabilidad enorme y creo que hemos salido adelante con eso. Hoy en día, pues digo, el cine de Juan López Moctezuma ya está en DVD, ya lo puedes conseguir inclusive en internet, etcétera, ¿no? Y yo creo que Juan lo que quería básicamente era que su obra se diera a conocer y yo como heredero de esa obra creo que he cumplido lo que Juan en su momento hubiera querido. Es una lástima que Juan pues no alcanzó a ver el éxito que películas como Alucarda o como La Mansión de la Locura hoy en día han tenido, pero bueno, desde donde esté estoy seguro que está muy contento. La película que más me gusta, no solo de Juan López Moctezuma, sino en toda mi vida, y lo diré hoy por hoy, es Alucarda, la hija de las tinieblas. Y me gusta porque es una síntesis de mis fantasías más oscuras, de mis deseos más oscuros. Alucarda reúne en sí, en ese rostro tan enigmático, reúne todo ese rechazo que yo tuve también por la religión, todo ese rechazo que yo tuve hacia lo que son las cuestiones sociales de estigmatización, etcétera, ¿no? Alucarda la amo porque además estéticamente es, como lo describió alguna vez uno de los eslogans de la película, ¿no? Alucarda es la forma más bella del horror y la más perturbadora forma de la belleza. Yo a mis 8 o 9 años cuando conocí esta película, curiosamente yo ya imaginaba una mujer vestida de negro, con el cabello largo, antes de conocer a Alucarda. Para mí eso era la idea de belleza. Entonces cuando veo a Alucarda, toda esa síntesis de belleza oscura se concretan en Alucarda y es por eso que la amo, ¿no? Además de que cada escena de Alucarda, cada cuadro de Alucarda es para mí como una pintura hermosa, ¿no? Y pues por todas estas cuestiones es que para mí Alucarda es la película que más amo de todas. Bueno, imagínate una persona que ama el cine como yo, que lo he amado desde niño y que siempre tuve la inquietud de hacer algo en cine, ya sea actuando o dirigiendo. Imagínate lo que significa para un fan de cine entrar al cine contando parte de tu propia vida, ¿no? Creo que no hay palabras que lo describan. Alucarda significa mi vida misma, significa parte de mi vida. Y bueno, este documental pues además está rodeado de muchísimas situaciones mágicas, coincidencias mágicas que se fueron dando.
conocí a la gente exacta en el momento exacto, quizás todo manipulado por las manos de Juan desde el más allá, no sé. Pero Alucardo significa la cúspide de muchos de mis deseos, hechos realidad, y además creo que significa sobre todo la reivindicación de uno de los artistas más grandes que ha tenido México, que es Juan López Moctezuma. Bueno, hubo momentos mágicos, el momento más mágico en el sentido bello, pues quizás fue cuando recordamos, porque yo lo tenía muy bloqueado, el último día de vida de Juan, en el que yo estuve presente. Un día antes de que Juan muriera me dijo, muchachos, ¿cómo podré pagarles todo lo que han hecho por mí? Nos decía Lalo y a mí. Y yo recuerdo que le dije, Juan, tú nos pagaste todo desde el día en que hiciste Alucarda. Juan lloró, Lalo lloró, yo lloré. Y bueno, fue un momento muy, muy hermoso, que recrearon en la película y pues el cual recordé muy, muy bien. Hubo otro momento mágico, pero del lado contrario, del lado oscuro, horrible. Cuando Lalo recordó el asesinato de su madre, fue un día especialmente mágico, pero oscuro, horrible. Toda la energía que corría alrededor de la filmación era tremenda. Todos estábamos con los pelos erizados bajo la narración de Lalo. Imagínate, ¿no? Que narren un asesinato de una persona, pues es tremendo. Y bajo las palabras de alguien como Eduardo, pues eso se acrecenta mucho más, ¿no? Entonces, te puedo decir que esos 2 días fueron los que más recuerdo de la filmación de Alucardos. Al principio fue muy... yo tenía muchas reservas para participar, porque no era actuar como yo había actuado a lo mejor en teatro, actuar la vida de otra persona, ¿no? Era actuar tu propia vida, era contar tu propia vida y además tocar partes dolorosas de mi vida, como había sido la muerte de Juan, el asesinato de la madre de Lalo. Entonces yo tenía muchas reservas, pero bueno, afortunadamente me topé con la dirección de Ulises Guzmán y la producción de Edna Campos, que ambos creo que hicieron una mancuerna mágica en este sentido y nos lograron convencer a Laura y a mí de abrirnos, de ser nosotros mismos, y eso no es fácil ante una cámara, ¿no? Yo creo que es de las cosas más difíciles que puedes toparte, pero te digo, fue el equipo ideal para que Lalo y yo creo que pudiéramos abrirnos, y en este sentido, pues todo salió perfecto. A los jóvenes de hoy, a los muy, muy jóvenes de hoy, que se abocan a la tarea de buscar cine mexicano. El cine mexicano no siempre es lo que nos muestran las carteleras. A veces el cine mexicano lo encuentras en el lugar que menos te lo esperas. Que busquen, porque hay cosas súper interesantes de cine. No solo de Juan López Moctezuma, ¿no? Está Alejandro Jodorowsky, etcétera. Cosas que a lo mejor hoy en día empiezan a ver la luz, pero que hayan estado siempre. Entonces yo le diría a la gente que busque cine mexicano, el cine mexicano que no ve en la televisión. El que no ve en la televisión es el buen cine, el que está en otros lados. Entonces yo simplemente diría eso, busquen cine mexicano del bueno, que sí lo hay.